Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar de dinámicas de deudas en nuestra relación con Dios es un tema muy complejo. Por un lado, estamos en deuda con Dios y por el otro, Jesús pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Inclusive, hay personas que creen que Dios les debe. Conversemos sobre este interesante tema aquí, en Entre Semana. La ética del deudor tiene un atractivo moral para los cristianos inmaduros. La envuelve una imagen de ética de gratitud y dice cosas como las siguientes: Dios ha hecho tanto por ti, ¿qué harás tú por Él? Él te dio su vida, ¿cuánto le darás tú a Él? La vida cristiana se describe como un esfuerzo para pagar la deuda que tenemos con Dios. Se reconoce que nunca la pagaremos completa, pero la ética del deudor exige que nos esforcemos por saldarla. Las buenas obras y los actos religiosos son las cuotas del pago que hacemos para saldar la infinita deuda que tenemos con Dios. Eso es del libro del autor John Piper. El libro se llama Hermanos, no somos profesionales. No hay muchos puntos de acuerdo conmigo y el buen John Piper. ¿Dirías que es la primera vez que estás de acuerdo con el amado hermano John? El hermano John. Mira, la verdad me gusta mucho su perspectiva. En uno de los capítulos se llama Hermanos, tengan cuidado con la ética del deudor. Y básicamente lo que dice es ridículo ver nuestra relación con Dios como una de deuda. Y sale tan fácil, donde dicen, bueno, levantamos nuestras, y lo he escuchado en el contexto de diezmos y ofrendas, para pagarle un poquito de tanto lo que nos ha dado Dios. Devolverle a Dios. Devolverle a Dios, sí. Y es como deudores somos. Y suena bonito. Uh-huh. El problema es lo que está detrás de eso y lo que implica. Implica que entonces nosotros tenemos una deuda con Dios en vez de que Dios nos pagó la deuda. Sí. Hay una tensión interesante, creo que hace ya varios domingos en la iglesia hice esa pregunta y ¿estamos en deuda con Dios? Y unos decían sí, otros decían no. Ajá. Y la típica respuesta era, bueno, sí y no. Deuda en el sentido de que estamos en falta por vivir una vida de espaldas a Dios, como parte de la humanidad caída, y una deuda que ha sido redimida. De hecho, el concepto de redención tiene un trasfondo de pago de una deuda. Ajá. ¿No? De pago de... O sea, hay una... esta idea de redimir un esclavo, ¿no? Se paga y la deuda ya está saldada. No hay, o sea, hay un concepto teológico de deuda saldada en la cruz. Uh-huh. El tema es qué tan válido es seguir pensando que eso es algo activo o eso es algo que debería ser así. Hoy queremos ir en dos direcciones. Por un lado, cuando el Hijo de Dios tiene esta, como dice Piper, vive con esta ética de deuda, muy usada, muy a veces manipulada, y dirías que quizás sin intención. Puede ser sin intención, sí, solo que nuestra carne rápidamente lo toma y corre con eso, porque ya cuando estamos hablando de pagar deudas, pues si tú y yo estamos en deudas con alguien, pero yo pagué la mitad y tú ni siquiera el 10% llegaste, pues yo me siento como que estoy mejor ante el deudor. Entonces, y en ese sentido, yo, si lo aplico a Dios, tengo entonces una manera de medirme frente a lo que hacen otros. Entonces yo digo, bueno, yo sí estoy saldando mi deuda. Sí, o sea, le estoy devolviendo un poco de lo tanto que me ha dado, pero mi poco es menos poco que tu poco. Bueno, queremos ir en dos direcciones, dijimos. Los hijos de Dios que viven como si tuvieran una deuda con Dios que tienen que pagar, o sabiendo que no la van a pagar, por último van abonando, así como la de las mini cuentas de alguna tienda de conveniencia. Y los que creen que Dios les debe. Porque a lo mejor va a ser difícil escuchar que alguien te diga explícitamente, Dios me debe esto. Pero suele pasar ante situaciones, y vamos a ir a hablar de eso ahora,
situaciones intensas, situaciones sin explicación, que hay como, hey, aquí yo merezco una explicación, yo exijo una explicación, alguien me debe una explicación. Ajá. Y les preguntas a esas personas, ¿estás enojado con Dios? No, estoy enojado con la vida, que la creó Dios. O sea, es como que no lo van a decir y ya vamos a meternos en esa. Pero vamos con la primera. Sí. Dijimos, basado un poco en lo que dijiste recién, no es correcto estar o vivir con una dinámica de deuda hacia Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso, ¿las razones cuáles serían? ¿Haría de la cruz de Cristo algo pequeño? Porque es como, ok, Cristo pagó la deuda, pero déjame que yo te ayudo tantito, diríamos acá en México, ¿no? Distorsiona la cruz, por decirlo de alguna forma. Distorsiona la gracia. Y el apóstol Ajá. Pablo habla acerca de eso. Entonces dice, si esto no... entonces la gracia no es gracia. Sí, ok, sí me acuerdo. Sí, creo que es en Romanos. Si Super fuera así, teólogos entonces, aquí. Gracias. Necesitamos algún teólogo con estudios. ¿Lo encontraste? No. No te preocupes, ya lo vamos a buscar. Pero Bueno, Romanos, pero sabes, Romanos 11. Ajá. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra Ahí está. manera, la gracia no es gracia. Correcto. O sea, si hubiese una demanda de exigencia que implicaría obras, Sí. pero ahí quizás alguno te va a decir, bueno, pero no es obra, lo mío es, ¿cómo no le voy a devolver a Dios algo? Ajá. Algunos, por ejemplo, ven el servicio a Dios en un ministerio cual sea, y personas que a veces llegan a una dinámica tan distorsionada de deuda, pueden llegar a decir, es que yo aún quiero servir al Señor tiempo completo con tal de devolverle a Dios. Si me dio la vida, ¿cómo no le voy a devolver yo mi vida a Él? Sí, el problema con eso es de que entonces ahora estamos operando muy similar a lo que hablamos en el primer episodio, donde lo que me motiva no es tanto un agradecimiento y un actuar que procede del agradecimiento, sino un sentido de que, tú me diste, ahora yo te tengo que dar de manera que corresponda a lo que tú me diste, para quizás bajar un poco la distancia entre lo que tú me diste y lo que yo te doy. Entonces uno se siente como en déficit. Ajá. Y el problema con eso es que cuando se trata de Dios, bueno, o sea, primero, ni con otros es sabio, por eso hablamos acerca de esas dinámicas de deudas con otras personas, pero tener una dinámica de deuda con Dios sí termina minimizando el concepto de gracia y sí hace que mi obrar sea un obrar que sale de culpa, sale de un deber o algo que me fue impuesto. Y Jesús dijo, mi yugo es ligero, mi carga, o sea, yo no vengo de la misma manera. Entonces, o sea, ¿cómo puedo yo entonces, como dicen en Hebreos, llegar confiadamente ante el trono de la gracia Jamás. si es que siento que constantemente le debo algo a Dios? Bueno, mientras te escuchaba hablar, me acordé, estuvimos estudiando con el grupo de Comunidad Vertical en la iglesia el libro de Filemón. Y de alguna manera podríamos decir que Filemón es una manera gráfica, manera didáctica de la demostración de que Dios redefinió el sistema contable. O sea, ¿por qué? Porque si hubiese una dinámica de deuda con Dios, la carta hubiese estado escrita en otros términos. No hubiese sido a Filemón. Ajá. Hubiese sido para Onésimo. Ahora que ya se te fue perdonado, ahora tú tienes, porque estás en deuda con Dios, O sea, mínimo, porque estás en deuda con Dios, mínimo es ta. Y no, va al otro lado. O sea, creo que ahí hay algo para rascar. Puede ser que hay personas que al haber, viste que hablamos en el primer episodio de las deudas aprendidas, al haberse criado en un contexto donde le impusieron de niño que estás en deuda con tus abuelos, porque ellos te pagaron esto. Estás en deuda con tus tíos, porque tus tíos te pagaron el viaje ese de vacaciones, te lo pagaron tu tío. Estás en deuda con el vecino, porque el vecino te aportó para tus 15. O sea, le inculcaron tanto esta idea de que está en deuda con todo el mundo, que cuando conoce del Evangelio y recibe tanta gracia, puede que la reacción
esperable en ese contexto sea eso. O sea, no lo estoy justificando, estoy tratando de entender qué lleva a una persona a eso, ¿no? Y lo que necesita entender es que la forma en que Dios redime es totalmente diferente, o el concepto de gracia no es el mismo humano. O sea, la gracia de Dios es con liberalidad. No hay manera de devolver. Fíjate que uno no ve en la Escritura cuando Pablo, cuando el mismo Jesús está hablando de gracia, nunca lo hace en términos de, y no se olviden, esto les genera a ustedes una deuda. Claro, hubiese llamado un montón de... Si hubiese sido esa la manera de vivir, ese hubiese sido el mensaje. ¡Hey, vengan, porque ustedes están en deuda! Bueno, no, era vengan y acá pueden encontrar vida, vida abundante. Claro. Y tengo que confesar que los de nuestro rubro, muchas veces los pastores van como manejando esos términos de deuda porque es la manera más fácil de generar una respuesta. Claro. Generar un sentido de culpa. Mira cuánto te ha dado Dios y tú cómo lo estás manejando, qué ingrato eres, deberías de... Entonces, o sea, claro, quieres respuestas a corto plazo, quieres que haya una reacción. El manejar ese concepto de deuda muchas veces es lo que va a motivar a una persona a moverse, pero ahí es donde... O sea, yo me pongo a pensar, o sea, las deudas generan siempre distancia. Cuando alguien cuando tú le debes a alguien, no le quieres ver. No le contestas las llamadas. No, o sea, y siempre es como que, sí, cuando ves que está sonando tu teléfono, dices, yo sé lo que quiere, no lo voy a contestar. Y creo que Dios no se presenta de esa manera, como una persona al que se le debe en perpetuidad. O sea, es un padre que nos ama. Siguiendo el ejemplo de Filemón, si nosotros queremos hacer ese mapeo, lo que Pablo dice a Filemón es, si Onésimo en algo te ha causado daño, cóbralo a mi cuenta. Pero después Pablo no es que va y dice, y yo se lo voy a cobrar a Onésimo. No, o sea, eso ya queda saldado. Ya no hay deudas entre nosotros. O sea, como que de cierta forma, Onésimo le debe a Filemón, Filemón le debe a Pablo, porque Pablo le dice explícitamente, tú me debes hasta tu propia vida. Pero es como que lo que hace Pablo es que absorbe y como que se come la deuda para nunca más traerlo a la memoria. Qué bueno que mencionaste eso, porque uno podría decir, bueno, pero y Pablo le sacó en cara, bueno, creo que no somos intérpretes de Pablo exclusivos. Pero podría ser que Pablo lo que hizo es un poco lo que hablamos en el episodio anterior. Es como, ok, Filemón, ¿quieres que saquemos deudas? Ok, saquemos deudas, vas a salir perdiendo. Entonces mejor relacionémonos de una manera distinta. Ajá. Y eso es lo que apela a Pablo ahí. Correcto. Mencionamos en el episodio anterior de Lucas capítulo 7, ¿te acuerdas de los dos deudores? Que uno debía mucho, y la respuesta, o sea, la pregunta que hace Jesús no es cuál de los dos, habiéndosele perdonado a uno 500 denarios y al otro 50, no teniendo con qué pagar, se le perdona a ambos. La pregunta de Jesús no es cuál de los dos está más en deuda. Ajá. No, pero dice, sino que dice cuál de ellos lo amará más. Fíjate, entonces, la gracia extendida es la invitación a una nueva forma de relacionamiento. Correcto. No es, porque si es la gracia extendida que se responde con una dinámica de deuda, entonces no es gracia. Y la gracia nos invita a una dimensión totalmente distinta. Fíjate que lo que pregunta Jesús es eso. ¿Cuál de los dos a quienes se le perdonó, a uno 500 y al otro 50, cuál es el que piensas que amará más? Y Simón, ahí en Lucas 7, dice, bueno, al que se le perdonó más. Y Jesús dice, ha juzgado justamente. Y después pasa esta mujer, ¿te acuerdas? Esta mujer, la viste, no hizo esto, pero ella lo hizo porque amó más. Fíjate, la forma de relacionamiento, cuando yo sé que soy amado, tengo confianza en acercarme. Pero cuando vivo creyendo que hay deudas,
que estoy en una constante, ¿cómo puedo decir? No sé si llamarle sombra, pero con una constante sensación de deuda, jamás, como dijiste tú, jamás me acerco. Correcto. Entonces la comunión con Dios se vuelve distante, fría, casi, mira, ni me atrevo, ¿no? Sí, quiero citar una vez más a Piper en su libro, porque él dice que la respuesta, o sea, porque entonces, ¿qué es lo que nos motiva a actuar? ¿No? Si no es culpa, si no es una sensación de deuda, ¿qué es? Y dice que tiene que ver con gratitud. Entonces él dice, llego entonces a la siguiente definición de gratitud. Gratitud es una especie de gozo que surge en el corazón como respuesta a la buena voluntad de alguien que trata de hacerle o le hace un favor. La razón por la que esta respuesta espontánea del corazón cuenta con una alta potencialidad para producir otros actos de obediencia es que es una especie de gozo. Cada vez que experimentamos gozo es porque hay algo en nuestros corazones que ha considerado, algo que nuestros corazones han considerado valioso. La causa del gozo es siempre un valor percibido. Mientras más valor tenga, mayor será nuestro gozo al recibirlo. Entonces, por eso Jesús habla y dice, date cuenta de cuánto ha sido perdonado. No porque hay una... O sea, porque tenemos que empezar a contar sí, esto. A ver, vamos a hacer cuentas. No, es para que tú puedas entender cuánto, cuánto peso ha sido quitado de ti, para que puedas responder con aún más gozo. O sea, si tú eres consciente o no de cuántos pecados te han sido perdonados, eso no cambia el resultado final. Pero te permite responder de una manera más consciente, podríamos decir. Sí. Ahora, no quiero ser aquí el abogado del diablo, pero hay algunos versículos que digo, a ver, Pablo en Romanos capítulo 1 dice, no quiero, hermanos, versículo 13, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, está escribiendo a esta iglesia, a las iglesias en Roma, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Algunos dicen, bueno, ok, no estás en deuda con Dios, pero estás en deuda con tu vecino, de compartirle el evangelio y la gracia de Dios. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Eso era la motivación de Pablo de compartir el evangelio, de estar en deuda? Porque por otro lado, después en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, él dice que el amor de Cristo es el que le impulsa, le constriñe, le motiva, lo pone como en un, no en un aprieto, sino que lo empuja de tal manera que va a la acción. No dice que el amor de Cristo le genera una deuda. Es más, después dice, porque el amor de Cristo me constriñe, y empieza a hablar que si uno murió, por todos murió, bla, 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 ¿no? También en 2 Corintios, Pablo dice, porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, y él dice, me es impuesta una necesidad. Fíjate, ahí le llama necesidad, no deuda. Sí, aunque la palabra es la misma. Mira. Necesidad, obligación, deuda. Entonces, ¿por dónde va el concepto? Yo, a ver, y si digo una herejía, lo podemos corregir. No hay problema. Yo creo que hay varias cosas que están sucediendo aquí. Uno, Pablo tiene esa respuesta y es algo tan pesado que lo siente como una necesidad, una obligación a compartir el amor que él ha recibido. Pero como dice Pablo, o sea, es el mismo amor que me constriñe, que me obliga. Dos, Pablo recibió ese mandato explícito de Jesucristo a ir y hablar a los gentiles. Entonces, si él dice, me es impuesto esta obligación, esta deuda, o sea, él está hablando desde la perspectiva de su misión que él recibió en el camino a Damasco. Es Tiene que ver interesante. con esa vocación divina de rindo cuentas. Ajá. Ese es el concepto. Una vez estaba haciendo armando un estudio acerca del evangelismo y se me vino a la mente un montón de diferentes pasajes acerca de evangelizar, justamente Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, poder de Dios, salvación, etc.
Y quise hacer algo porque dije, ¿será que hay algún versículo donde Pablo no está hablando acerca de su propia misión, sino que a la iglesia en particular, diciéndoles que ellos deben de evangelizar? ¿Y sabes qué no pude encontrar? No lo pude encontrar. Porque cuando Pablo habla acerca de esa necesidad, de esa deuda, esa obligación, lo habla siempre en términos de su misión, lo que Dios le encomendó hacer. Ahora, con eso estoy diciendo que no deberíamos evangelizar o que las iglesias, claro. o sea, que las iglesias nunca tenían ese peso, no. Pero yo creo que el peso nacía de el amor que tenían hacia Cristo. Exacto. Y la oportunidad que tenían de evangelizar. Por eso no vas a encontrar ningún directivo de parte de Pablo hacia la iglesia de ir y evangelizar. Hay halagos donde Pablo dice, todos en Asia han escuchado, y hay un montón de cosas donde uno se da a entender de que la iglesia ha hecho ese trabajo evangelístico. Pero yo creo que cuando hay gratitud, cuando hay gozo, ni siquiera va a suceder. Claro. Sí, ni siquiera es necesario hablar del tema, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿No? El punto es, más allá del uso de la traducción, si se tradujo como deuda, como necesidad o como obligación, lo que estamos hablando es del concepto de que tengo que pagarle a Dios. Ese es el tema. O sea, si lo que quieres transmitir, porque tampoco es que queremos, aquí no estamos demonizando a nadie que a lo mejor con la mejor intención haya dicho, oye, observa Tengo todo una lo deuda recibido, con Dios, sí. o sea, lo mínimo es tener, o sea, no, si hay una buena motivación. El problema es que por más que haya buena motivación, el concepto, pensando en que las cosas no ocurren en un vacío. Hemos sido criados en un ambiente desde pequeños donde, hey, si te dan, mínimo, o sea, esas deudas aprendidas termina generando creo que la distorsión va por ahí, no tanto de que si hay una obligación para con Dios o la necesidad, el privilegio o ese sentido de vocación divina, sino el tema es vivo en una dinámica de deuda con Dios. Correcto. Entonces, hoy me porté mal el fin de semana, voy a pagar la deuda con Dios, ¿no? Entonces, hago lo que sea, como que vivo una vida de transacción con Dios y de compensación constante. Entonces, te siento tan mal por todo lo que hice, entonces ahora voy a tratar de equilibrar la balanza. Y eso es una vida, ese no es el modelo propuesto por la Escritura, por el Nuevo Testamento, de lo que es una vida. En esa no es la vida, ¿no? de Cristo para nosotros. Y creo que lo que dices es importante porque, ¿sabes? Los bancos cuando tienen deuda, o sea, cuando alguien se endeuda con el banco, y yo no sabía cuán sofisticado era esto, pero los bancos compran y venden deudas. O sea, van transfiriendo la deuda a otras compañías. Otros dicen, oye, yo te lo compro a 50 centavos claro. Al dólar, lo que sea. Entonces sí, porque yo nunca voy a recuperar esto y todo. Y en Colosenses capítulo 2 se habla acerca de una deuda. Pero no dice que cambió de dueño la deuda. Dice, nosotros tenemos una deuda. En Colosenses 2, lo cité, creo que en el episodio pasado, donde dice, versículo 14, dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que tenemos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y creo que cuando nosotros usamos un lenguaje de deuda, es casi como que si Dios tomó la deuda y dijo, ahora yo voy a ser el dueño de esa deuda. Tú le debías a la ley, tú debías un montón de cosas. Bueno, ahora me debes a mí por tanto lo que he hecho por ti. Yo compré la deuda. No compró la deuda, anuló la deuda. Te redimió, te compró, sí, y tenemos ese lenguaje también, pero tú no le debes a él. Bueno, él anula. Y sé que acá es una puerta Narnia, pero en teología y en el Nuevo Testamento se usan metáforas o analogías, en este caso el tema de la redención o de rescate o de pago de deuda, pero a veces se ha
se ha construido, se ha ido más allá. Una de las cosas que discutían los padres de la iglesia era a quién se le había pagado la deuda. Entonces Orígenes decía que se le había pagado a Satanás. Y ahí discutían que sí, que no, pero lo que se perdían era que aquí no se está estableciendo un sistema, ¿no? ¿Y a quién le pagó la deuda a Jesús? Sí. O a Dios. Y se la pagó a Dios, entonces Dios se pagó la deuda a sí mismo. No, el concepto es, estamos en falta y la gracia absorbe esa falta. Estamos en deuda y la gracia de Dios cubre esa deuda y ya no hay quien te la pueda decir, ¿no? Y por eso la invitación, fíjate, cuando mencionaste recién, la invitación de Hebreos capítulo 4, ¿no? Acerquémonos confiadamente, confidentemente al trono de la gracia. Se lo está diciendo a una iglesia donde había un grupo de creyentes que se estaban alejando de Dios. Estaban volviendo a sus anteriores creencias y le estaban dando la espalda a Jesús. Cuando uno le está dando la espalda a alguien, hasta vergüenza te da de, no, ya está, yo aquí hasta ahí llego. Pero la solución para ellos era, no, acércate sin miedo. No hay ningún problema. O sea, ven, pienso ahora en Judas 24, es cuando dice al único, no, se me cruzaron los cables, pero es Judas. Dame un segundo, porque A ver. Judas capítulo 1, los últimos versículos, ¿por qué no me lo acabo? Tengan cuidado, tengan compasión de los que dudan. A otros hablan. No, al final, 24. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Con gran alegría. Ajá. Uy, otra vez Alex volvió a... Marcelo, no, hombre, la deuda que tiene este tipo. No. O sea, el ministerio intercesor de Jesús es presentado con gran alegría. Entonces, ¿por qué vivir con esa sensación de deuda que lo único que hace es distorsionar la relación que tenemos con Dios? Ese es el peligro. Y termina uno haciendo cosas para Dios con la motivación incorrecta. Entonces, ¿sabes qué pasa? Me cansé, listo, ya está, no quiero más. Ajá. ¿Por qué? Sí, no quiero más. Pero ¿por qué te cansas? No, porque llevo cuántos años sirviendo y Claro. pero que no voy a pagar nunca. ¿Cómo que no voy a pagar nunca qué? O sea, ahí está el peligro. Y esas son la gente que después se queman, que tienen el burnout. Sí. Porque dicen, yo me doy cuenta que yo nunca llego, nunca acabo. Nunca cumplo la expectativa. Sí, y termina siendo frustrante. Y uno después deja o abandona esa vida porque piensa que la vida se trata de pagar la deuda. Y no. O sea, creo que esa dinámica con Dios es igual de tóxica que sentir que le debes a todo el mundo. Porque crea distancia. Y eso no es el corazón de Dios en cuanto a este tema de deudas. Sí. Bueno, hay otra manera de verlo, mis deudas con Dios, y es a la inversa, es Dios me debe a mí. Y lo mencionaste, ¿no? Dios me debe una explicación, Dios me debe lo que me haya quitado. Andy Stanley habla acerca de esta perspectiva en particular para hablar acerca de la envidia. Dice que la envidia surge tiene de ahí. como semilla este pensamiento, Dios me debe a mí porque yo no he recibido lo suficiente y otras personas sí, entonces yo necesito esas cosas. Ahí se dice que hay una inscripción en el campo de concentración de, ¿cómo se dice? Auschwitz. Auschwitz, gracias. ¿Cómo se llama? Sus ascendencias europeas nos ayudan a pronunciar estos apellidos. Dice, si existe Dios, tendrá que rogar mi perdón. O sea, ¿por qué? Viviendo ahí en ese campo de concentración, todo el concepto de divinidad, por decirlo de alguna forma, queda en total cuestionamiento. Y aparece esta expresión, está escrita en uno de los... ahí en el campo de concentración, si existe Dios, tendrá que rogar mi perdón. Yo he escuchado de algunos ateos esta idea, bueno, a ver, si Dios existe, va a tener que explicarme algunas cosas, ¿no? Es loco porque, no digo todos, ojo, pero hay un grupito importante de personas que están me acordé ahora, Charles Templeton, si no me equivoco, lo voy a buscar bien. Era un hombre, no sé si era Charles, el apellido Templeton,
Ujú. que empezó a servir con Billy Graham. Ok. Y después él se fue y terminó lejos de Dios en un agnosticismo. Y Lee Strobel, en uno de sus libros del caso de, no me acuerdo si el caso de Dios, Ujú. no sé si pudo entrevistarlo, pudo acceder a una de sus últimas entrevistas y le preguntaron si extrañaba a alguien. Y él dijo que extrañaba a Dios. Y lo que explica es como que algo había pasado que hizo que ¡puc! Se quebró esa confianza, se quebró. Entonces como que ahí está mucho de esta idea de que Dios me debe, Ajá. ¿viste? Me debe una explicación de por qué me pasó esto en la infancia, de por qué viví esto. Dios me debe una explicación. No sé cómo lo ves. Yo creo que va a ser muy difícil escuchar así explícitamente, a no ser que haya alguien por ahí, pero que alguien explícitamente venga, no, Dios me debe una explicación, pero en lo profundo a veces está una idea de estoy enojado con la vida. Lo dijimos al inicio, ¿no? Y es como que, pero qué, no, y yo necesito una explicación, y van buscando. No quiero ser reduccionista, ¿no? Lo que sí he observado, que a veces situaciones dolorosas que no tienen explicación, la verdad no la tienen. La única explicación, entre comillas, que tienen es que vivimos en un mundo caído, donde la gracia de Dios aún es suficiente. Pero en esa búsqueda de explicación terminan enojados con Dios. Y se enojan con Dios y se alejan de Dios y se sientan y dicen, Dios me tiene que explicar esto. Sí. Y eso es, pero pocas cosas más tristes, y lamentablemente sí lo he visto en algunas ocasiones, que eso, de vivir pensando que Dios me debe una explicación. Y sabes que yo creo que estas dos perspectivas de cierta forma se van potenciando, tanto que Dios me debe a mí, yo le debo a Dios, porque cuando yo pienso que yo le debo a Dios y voy saldando la deuda, entonces siento que, bueno, Dios me debe entonces Claro. una mejor vida, o sea, algunas cosas. Y como dices, o sea, nunca lo decimos, pero sí salen nuestros reclamos. ¿Cómo Dios le va a bendecir a esta persona Claro. si le debe, o sea, el doble de lo que yo le debo? O sea, ¿cómo puede ser esta persona ni reconoce a Dios y como que parece que Dios, o sea, como que le tiene de favorito? O sea, no puede ser. Y creo que cuando introducimos el concepto de deuda en ambas direcciones, en nuestra relación con Dios, es donde vemos aún el mismo mundo de manera tergiversada. He visto, bueno, incluso ¿cómo se llama historiador? Lo citamos hace un par de episodios, ateo, pero muy, muy bueno. ¿El historiador brujo? ¿El de la serie? No. Que es... No Barth. Ok. Ah. Sí, es que... Bueno. Ya, toque. Ese historiador ateo muy bueno que alguna vez citamos. Sí. La razón por la cual él no cree en Dios es que él ve el sufrimiento alrededor del mundo, ve... Bueno, eso es un poco lo que te decía. Y dice, no, yo no puedo creer en un Dios así. Y es como que, ¿y qué le debe Dios al universo? De que si tú sientes que es un pago injusto, entonces vas a castigar a Dios con su inexistencia. O sea, vas a decir, yo no puedo creer en Dios porque veo injusticia. ¿Y de dónde vino esa injusticia? El que respondió muy bien esta pregunta es C.S. Lewis en su libro El problema del dolor. Y él habla acerca de que nosotros no somos espíritus que andan pasándonos así como barcos en la noche. Nosotros somos de carne y hueso e interactuamos. Entonces mis acciones, aún mis acciones pecaminosas, no simplemente suceden en un vacío, sino que también tienen su impacto en otras personas. Entonces, sí, yo creo que si Dios diera una explicación a ese prisionero en Auschwitz, diría, ¿ves los estragos que hace el pecado? Quisiera rascar un poquito en algo ahí. Porque sí, lo que tú dijiste, esa circularidad de, ok, como yo le estoy pagando una deuda a Dios, bueno, mínimo que me haya... que ¿cómo se llama? Que haya cierto... Voy más avanzado en la deuda, entonces claro, que me baje un poco la cuota, ¿no? Entonces,
Pero mi mayor preocupación es con aquellas personas que, habiendo sufrido alguna situación muy dolorosa, de mucho quebranto, se queden pegados ahí. Es interesante, en teología le llaman teodicea, ¿no? El tema de cómo explicamos la presencia del dolor, de la injusticia, en un mundo donde se supone que creemos en un Dios justo y amoroso. Ujú. Y lamentablemente algunos explican o dicen, bueno, en el libro de Job, léelo, ya te vas a dar cuenta y vas a entender muy bien que Dios tiene sus propósitos. Error. Vas a entender muy bien porque ese libro trata de esa pregunta. Y el libro no trata de eso. Estoy convencidísimo que es al contrario. Creo que Job está puesto, es un debraye mío, para no tener miedo a acercarnos a Dios aún cuando estemos enojados con Él. Ujú. ¿Entiendes? Porque hablaba con alguien el otro día que estaba mal, estaba enojada con Dios. Porque piensa esto, esas personas que se enojan, la ira y la envidia, tú dijiste recién, son dos de esas manifestaciones que estás enojado con Dios. Pero es que estoy enojado y me enoja esto. Y tú le empiezas a preguntar, ¿y con quién estás enojado? Sí, y te preguntas por qué, ¿no? Sí, te preguntas por qué pasó, obvio, entonces estás enojado con Dios. Ajá. En el fondo no lo reconoces, pero ¿con quién estás enojado? O sea, la última persona en la fila es Dios. Pero como eso no suena tan bien, me enojo con todos, entonces tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tu compañero de trabajo, las redes sociales, quien quieras, pagan los platos rotos de ese enojo que es con Dios. Y el libro de Job, le mencioné a esta persona, me dijo, sí, Job nunca pecó. Entonces, cuando le dije que había maldecido el día de su nacimiento, quedó descolocado. Me dice, ¿qué? Sí. Uy, no sabía. Dijo, mira, si algo tiene Job, es que yo me lo imagino pateando piedras, o sea, porque él exige, bueno, que venga Dios Ajá. y que converse, que me diga, ¿qué onda? ¿No? Porque en su forma de pensar algo no andaba bien. Pero creo que la gran virtud que tuvo Job es que él dice, aunque él me matare, yo aún así espero con él. En él espero, ¿entiendes? O sea, hay situaciones en las cuales, ¿a dónde voy? No estoy justificando el enojo con Dios. Estoy hablando de una reacción esperable y natural ante una tragedia. O sea, si te llaman por teléfono que falleció tu hijo, ok, tienes que decir, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, no, hay una reacción natural. El tema es, como tú siempre dices, es como Pedro, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Ajá. Oye, pero es que estoy enojado con Dios. No importa, vente igual. Vente. Vente, que es... Él no tiene miedo aún de recibirte de esa manera, porque solo en Él vas a poder encontrar la paz que tu corazón necesita en este momento. Pero vivir en esa dinámica, Claro. durísimo. Y creo que la virtud de Job era que él quería una audiencia con Dios. Él buscaba de Dios la explicación que los demás tomaron por hecho. Ujú, claro. Y creo que sí, Dios no, ¿cómo lo digo? Dios no te debe una explicación. Tú se lo puedes pedir. Y si de algún lado va a venir de mano de Dios. Pero si vemos el libro de Job, Dios no le dio una explicación. No. Lo que dijo era, el mundo es mucho más complejo, Job, de lo que tú piensas. Entonces deja de decir que esto es una injusticia porque Exacto. En tu mundo binario de que las Ujú. cosas buenas suceden a personas buenas y cosas malas suceden a personas malas, yo soy bueno, me sucede algo malo, por lo tanto Dios está en mal. O sea, perdón, pero yo no juego en esa tabla de ajedrez tuyo. Eso que dijiste es fundamental, porque mucha de la distorsión de ese libro responde a partir de premisas equivocadas, que es la premisa que partía Job y que partían sus amigos. Y es la premisa con la que se sigue leyendo ese libro, lamentablemente, ¿no? No... O sea, ¿cómo lo puedo decir? Quizás hay personas escuchándonos que por primera vez se dan cuenta que ese enojo que tienen con la vida, con la ciudad, con el espacio, con el planeta Tierra, con quien quieran tenerlos, quizás en el fondo es un enojo con Dios. Y la solución es acércate a Él. O sea, no hay otra. Es como lo que decíamos del libro de Hebreos. ¿A dónde vas a ir? Y hablar con Dios, y abrir tu corazón y darte cuenta, como tú dijiste, que nosotros no somos el centro de la vida, que la forma binaria no es la forma de entender el mundo, pero no es negocio vivir enojado. Claro.
no es negocio vivir con envidia que te carcome y ir por la vida, condenado este. Te estás reclamando a Dios en realidad. Sí, y creo que en ese sentido, el acercarte a Dios y también entender lo que significa una eternidad con Dios va a hacer que los altos de esta vida sean menos altos, porque dices, ¿para qué me voy a morir de envidia para esta persona si lo que tiene es un coche un poco más nuevo, una casa un poco más grande? O sea, lo que podría carcomerte por la envidia, pues frente a lo que voy a recibir en la presencia de Dios, en la eternidad, pues ahí es donde quizás esos altos no son tan altos, pero también los bajos no son tan bajos. Porque es lo que dice Pablo también, yo estoy convencido que estos sufrimientos momentáneos y temporales no se comparan en nada con la gloria venidera. Entonces, es la esperanza futura de una relación con Él y una relación, como tú dices, o sea, no es una relación frente a nuestro acreedor, sino, mira, esto da para un sermón, sino frente a nuestro creador. Bien. Wow. De acreedor a creador. Eso. Sermón de este domingo, vamos a cambiar la predicación en la iglesia. Pero bueno, es que ahí va. Creador, Salvador, Señor. Hey, ven confiadamente. ¿Cómo? Ven, no hay problema. Es que no he hecho las cosas bien. O sea, por eso vino Cristo. Es que no hay tantas cosas que me quedó por hacer. Tranquilo, o sea... Y creo que si tienes la oportunidad de hacer, si tienes la oportunidad de servir, perfecto, pero que nazca de un corazón de gratitud, agradecimiento y gozo. Listo. Tengo la oportunidad de hacerlo. No, la persona no lo hizo. Bueno, entonces no entendió totalmente lo que significa la gracia. Y qué mal por él, qué mal por ella. Pues malgastaron el tiempo que Dios les dio para que ellos pudieran expresarse en gozo y agradecimiento y no lo hicieron. Pero los que pierden son ellos. Exacto. Entonces, ya está. Sí. Así que bueno, creo que dicho eso, deudas divinas, deudas aclaradas, por decirlo de alguna forma, y nos queda un episodio más de estas deudas que nos controlan, porque ahí es donde siento que el libro de Stanley sí aporta, ¿no? Porque uno dice, oye, ¿y de dónde viene esta ira? ¿De dónde viene esta envidia? ¿De dónde vienen estos celos? ¿No? Y esta dinámica de deudas tiene una capacidad de controlarnos, es tan sutil. Pero hay una muy interesante que es yo me debo. Yo me debo. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Sale. Muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.